Y bueno, ya está en salas de cine la esperada película Michael, la vida de Michael Jackson. Una película que empecemos a hablar está dividida por la crítica. La crítica la está destrozando, dice que es malísima, la está acabando. Y bueno, yo me dedico a hacer crítica. ¿Es tan mala? ¿De verdad que sí? ¿O tiene algo bueno? Empecemos hablando de lo más importante. Michael es dirigida por Anthony Fuqua, que es un director de cine que no está tan arraigado a lo musical, sino es más conocido por ser un director de acción. Pues es un director que lo conocemos por películas como Día de Entrenamiento o sobre todo la saga del Justiciero con Denzel Washington. En un guión escrito por John Logan, que vale la pena mencionar que es un guionista también reconocido por guiones o películas como El último Samurai o Gladiador, ganadora del Oscar. Obviamente hay que destacar que esta película tiene un gran casting. Jafar Jackson, que es un actor que debuta en la pantalla grande, y Jafar Jackson se viene preparando para este papel desde hace 2 años. Y Jafar Jackson tiene el mismo apellido de Michael Jackson, pues resulta que Jafar es sobrino de Michael Jackson. E incluso para los colombianos, él es colombiano. O bueno, su madre es colombiana. Pues su madre tuvo una relación con uno de los tíos de Michael Jackson, integrante de los Jackson Files, y justamente termina viviendo en Estados Unidos y termina justamente dando el origen a Jafar. Pero con Jafar también hay alguien muy interesante, que es Juliano Cruz Balt, que justamente hace de ese joven Michael Jackson o de ese niño Michael Jackson. También actuaciones como Nia Long, Miles Teller, pero sobre todo la de Coman Domingo, que hace del padre de Michael Jackson y es un personaje que muchos dicen lo odiamos. Qué personaje tan fastidioso. Y yo digo, cuando un personaje se hace odiar es porque algo está haciendo bien. Detrás de la producción de Michael Jackson, pues digamos que la producción de esta película en un gran porcentaje está desarrollada por justamente los hermanos Jackson o la familia de Michael Jackson, junto con los mismos productores de Bohemian Rhapsody. Acá es donde muchos se paran y van a sentir comparaciones con Bohemian, con la película de Freddie Mercury, y ya más adelante vamos a hablar sobre estos aspectos. Quiero empezar a hablar justamente de lo positivo y las cosas interesantes que tiene esta película de Michael Jackson. Antes les recuerdo que se pueden suscribir al canal de YouTube para poder crecer, para poder seguir trayéndoles este contenido donde hablamos lo bueno, lo malo y lo interesante que tienen este tipo de películas. Lo primero que vamos a hablar de esta película es que si ustedes son fan de la música de Michael Jackson, si son seguidores de su trayectoria, de su aspecto musical, no del privado o personal, les va a gustar esta película. Una película que a veces parece más musical o videoconcierto. Y cuando hablamos de musical y videoconcierto, si la van a ver, vayan y véanla en la mejor sala posible. Ojalá una sala IMAX. Si van, la van a cantar, van a tararear sus canciones y sobre todo van a disfrutar algunas secuencias de acción de musicales, las canciones como Beat It o Thriller. ¿Cómo fue esa creación? ¿De dónde nacieron esas ideas? O justamente como ese detrás de cámaras. E incluso para cuando están construyendo Thriller, utilizaron las mismas locaciones de Los Ángeles donde se grabó el Thriller original. Son pequeños datos de producción que vale la pena destacar. Empecemos hablando de la actuación de Jafar, un actor que, como les decíamos, viene preparándose desde hace 2 años y en lo personal creo que lo hace bastante bien, sobre todo en dos aspectos.
el baile y el musical. El musical se siente sobre todo muy propio, es cuando él trata de una u otra forma imitar el acento, ese tono de voz de su tío, que para el mundo sonará forzado o sonará un poco raro, pero funciona. Sobre todo, digamos que teniendo la familiaridad y sin evitar el tono burlesco, lo hace bastante bien. Pero además, digamos, de su tono de voz, se siente muy bien la preparación coreográfica y del baile. Ver los pasos, ver su danza es muy buena. Y acá un plus también, llamémoslo fotográficamente, que se preocupa no solo por mostrar planos generales, planos, detalle, primeros planos, sino en el momento de las coreografías, en el momento de los bailes, enfocarse mucho en todo lo que hace en personal y en conjunto y sobre todo en sus pies, porque sabemos que la magia de Michael Jackson era su baile y eran sus característicos pasos que él tenía. Pero no solo Jafar tiene una gran actuación, Colman Domingo es este padre que vale la pena, más allá de contar de qué trata la vida de Michael, es ese padre que se evidencia como rudo, como rígido, de que desde niño, desde la infancia, pone a construir la carrera no solo de Michael, sino de sus hermanos. El objetivo es claro, salir de la pobreza y va a haber unas escenas fuertes, sobre todo llamémoslo de violencia, que hacia la época suena crudo decirlo, pero era normal, que se castigaba con violencia cualquier acto de rebeldía, cualquier contestación hacia sus padres. Hoy en día eso ya no es permitido, no es válido y de pronto para algunas personas puede ser incómodo ver esto en pantalla, pero tenemos que recordar de que esto era normal hacia la época. Es el drama de un niño, es el drama de su padre, es el drama también de un niño que no tiene una infancia porque es de niño. Gracias a su talento es trabajo, trabajo, ensayo, ensayo. Y es un niño que le vemos desde ahí algo que se va a evidenciar a futuro y en su adultez, que no tuvo infancia y que sueña con el país del nunca jamás. Es muy fanático de Peter Pan, es muy fanático de esa magia que hay en este mundo, digamos, de infancia y que él no tiene. Hay que tener en cuenta algo muy importante de esta película y es que la película en un gran porcentaje, aunque digamos no cuente mucho la parte infantil, sí se evidencia mucho los Jackson Five. Y creo que esta película, más allá de llamarse Michael, debió llamarse The Jackson Fives. ¿Por qué? Porque esta película en un principio iba a ser una película de 4 horas. Y digamos que en algunos pleitos, en algunas cosas de edición, tuvieron que cortarla y en esas decisiones decidieron dividirla en dos partes. Entonces, esta vez la primera parte, entonces siento que esta primera parte debió llamarse Jackson Fights porque hasta el final se evidencia, digamos, todo el conflicto que hay con sus hermanos y sobre todo con su padre, pues sus hermanos siempre lo apoyaban, pero sobre todo con su padre que quería seguir explotando, explotando, explotando toda su carrera y seguís lucrándose. Y hubiera sido genial justamente para la segunda película que se llamara Michael, como tal, ese legado que deja y como tal, digamos, tocar esos temas incómodos. Durante la película también vemos justamente algunos toques muy especiales y es que cuando Jafar canta a capela, se siente real. Se ve que sí se preparó y se ve que el actor sí está cantando, que no es un doble, que no está sobremontado. Y esto es un punto positivo que no todas las películas biográficas sobre cantantes a veces ponen. Y es que el cantar a capela le da un toque especial. Esto es un punto positivo para esta película. Y ya para terminar, digamos, en los aspectos positivos, es la calidad sonora. Como digo, digamos que la historia es un poco simple, tranquila, musicalmente se siente muy atractiva,
Si la van a ver, vayan a verla en una sala Dolby, en una sala IMAX, en una salida que tenga una acústica exquisita para que disfruten este llamado videoconcierto. Pero entonces, ¿la película es buena? Digamos que en estos aspectos musicales, de actuación, de coreografía, es buena. Hay algo que pasa con la crítica y es la crítica que quiero hacer hacia la misma crítica, porque quiero tener en cuenta que una cosa es la vida personal de Michael Jackson y otra cosa es la vida musical. Y esta película es hecha por los hermanos de Michael Jackson. Obviamente ellos no van a hablar mal de su hermano. Ellos quieren rescatar y resaltar un legado de este artista. Entonces, que toca los temas polémicos que sucumbieron en su vida es un poco delicado y de pronto mucha gente y parte de la crítica está castigando eso. Yo no quiero tocar ese aspecto porque no soy quien para juzgar si lo que él hizo estuvo bien o no. Igual durante los juicios, pues se declaró que en algunas cosas no sucedieron. Prefiero más pensar en su aspecto como el rey del pop. Y en este momento quiero más tener un aspecto sobre lo que vi en pantalla, lo cinematográfico. Y acá vamos, es que la película, al ser, digamos, producida por las mismas personas que están detrás de Bohemian Rhapsody, es inevitable ver algunos guiños, algunos clichés. Empezando por la primera toma de Michael entrando a un gran concierto. Se me hizo idéntico a la misma primera toma de Freddie Mercury entrando a un concierto. Eso nos da idea de que el final va a ser ese gran concierto. Pasó en Freddie Mercury con Bohemian Rhapsody, donde ese último plano, ese último concierto conectaba con ese primer plano. Y justamente vuelven a utilizar ese mismo recurso acá en Michael. Entonces, al ver, digamos, estos clichés repetitivos, pierden esencia, porque uno ya sabe cuál va a ser el desenlace de esta película. Lo mismo que, digamos, clichés que tienen los biopics y sobre todo musicales es momentos donde viene la inspiración y estoy viendo televisión, veo un conflicto de pandilleros y digo, uy, quiero ir a hacer algo allá con los pandilleros, vamos a sacar videos y vamos a generar algo de paz entre ellos. No sé si eso sucedió así o no, pero se ve muy poético, se ve muy bohemio y en otras películas ha pasado así donde ¡pum! El artista se le viene la idea y sale el gran éxito. Se ve muy forzado ese tema. Es lo mismo que el desarrollo de la historia. El desarrollo de la historia siento que inicia muy fuerte, inicia a tope con todo, digamos, de una. Son niños con talento, van a cantar, van a presentarse, los ve una disquera, graban su primer disco, se toca de una u otra forma el conflicto que tiene Michael con su padre y va, digamos que la historia en buen desarrollo, pero siento que la historia después se empieza a rellenar más entre las creaciones musicales, entre sus presentaciones musicales y de pronto uno que otro conflicto o apoyo por sus asesores, por sus representantes en desraigarse de su padre, pero siento que se deja de tocar lo emocional, se deja de tocar lo personal, y es donde el guión y la historia decae, donde hay algunas transiciones que se sienten como de relleno, como por alargar. En este momento tengo que decir que ahí como que se está poniendo aburrida, estoy como que cabeceando, y pum, aparecía una canción, aparecía algo emocionante, yo, uy, la música te despierta, pero no tiene que suceder, no tiene que suceder así. Entonces siento que, digamos, hay una gran falencia en ese guión y hay que tener en cuenta que es que el tercer acto tuvo que volver a grabarse y volver a, digamos, a quitar algunas cosas, porque el tercer acto, pues se supone que esta película, cuando iba a ser una película de 4 horas,
el tercer acto tuvo unas correcciones y tuvieron que quitar sobre todo el tema con los niños o el tema polémico, porque pues dentro de las demandas y conflictos hay algunos nombres o temas que no se pueden tocar y sobre todo también desde la familia Jackson que quiere ser muy persuasiva. Vamos a ver si cuando salga la segunda parte van a tocar este tema, que creo que es importante tocarlo sin importar si se va a juzgar o no, pero es un punto que determinó mucho, sobre todo, digamos, en su crecimiento y declive tanto musicalmente como, digamos, saber de que Michael Jackson se alejó de los escenarios, se alejó de la música por unos años, justamente por eso. E incluso su última gira, que fue un gran éxito y todo el mundo estaba en la cumbre cuando justamente llega su suceso o su fallecimiento. Y bueno, durante esta reseña o esta crítica que quise hacer, me gusta a veces siempre mencionar, digamos, comparaciones con otras películas. Y acá quiero resaltar, digamos, de que siempre hemos tenido, digamos, diferentes biopics musicales de artistas. Hemos tenido de Elvis, de Bob Dylan con un completo desconocido, ya hablamos de Bohemian justamente, y películas como Rocketman o incluso Biederman, que tratan de explorar un poco más allá a fondo y ser un poco más creativos en los personajes, en llegar más al fondo. Creo que, digamos, ese puede ser el éxito de algunas y el declive de otras. Michael, como digo, no es perfecta, pero siento que para los fans la van a disfrutar, les va a gustar. Si se mira desde un punto, digamos, crítico, analítico, pues tiene sus deficiencias. En lo personal, si ustedes me piden una calificación, tengo que decir que la vi con un ojo de fan y la vi con otro ojo crítico. Muchos aspectos de historia, de guión que no me gustaron, que fueron muy deficientes. Inevitablemente compararla con otra película paralelamente, eso hace que pierda algo de esencia. Musicalmente la disfruté, canté sus canciones, me encantó ver ese detrás de cámaras de creación, detrás de algunas de las canciones o íconos justamente de la historia de Michael. Y si ustedes me dicen, en este momento, ¿qué calificación le doy un 3,5 de calificación. No es perfecta, pero es entretenida, sobre todo si son fans de su música. Pero si ustedes no son fans de la música, no les gusta este género, no vayan a verla. Pero si son fans de verdad, van a disfrutarla, porque creo que esta película, más allá de decir, después la veo en televisión o en streaming o plataforma, merece la pena verla en sala de cine, sobre todo, al menos como para recordar su música y disfrutarla con una muy buena calidad de sonido. Esparcir amor, alegría y paz. Eso es lo que quiero que sienta el mundo. Magia.